Bienvenidos a Pawn Stars. Forjar hoy uno de los legados historias fascinantes más impresionantes del mundo. Que han cruzado nuestras puertas, sus brillantes desde relojes de sol antiguos con historias de guerra, el análisis tesoros con lupa inesperados revela detalles que nos conectan con el pasado. De quemado, cada pieza tiene su propia narrativa, el desgaste natural para risas de sol, negociaciones emocionantes durante la Segunda Guerra Mundial. Los relojes de sol eran herramientas esenciales para los soldados, especialmente el tazón chino. En el entrañable mundo de Pawn Stars, cada objeto es más que un simple artículo. Es un capítulo abierto en el gran libro de la historia humana. Hoy, la tienda recibe una pieza que carga con siglos de cultura, tradición y misterio. Un tazón chino perteneciente a la dinastía Jia Qing, que a simple vista deslumbra con sus colores y formas delicadas, pero que esconde mucho más detrás de su porcelana fina. La propietaria, emocionada y confiada, explica que esta pieza ha estado en su familia por años, adquirida en un momento de fascinación por el arte asiático sin saber del todo su alcance ni correcto valor. Su objetivo, vender el tazón para emprender nuevos proyectos, compartiendo con otros un pedazo de herencia cultural. Rick y Cory, expertos conocedores y apasionados, no pueden evitar sentirse atraídos. Hablan del prestigio y la historia milenaria detrás de cada pincelada, cada detalle de esta dinastía china, que supo forjar uno de los legados artísticos más impresionantes del mundo. La pieza, con sus brillantes pigmentos en azules, verdes y rojos, junto con una textura lisa e impecable, representa arte en estado puro. La valoración, sin embargo, no es tarea sencilla. La llamada Phineas, experto en arte asiático y tradiciones pictóricas, es la llave que abre la puerta del conocimiento. Phineas llega con entusiasmo y conocimiento. Su mirada recorre el tazón con respeto. Describe la importancia de identificar verdaderamente la era, los métodos y la autenticidad que puede disparar o desinflar el valor de la obra. Durante la inspección, se aprecia que la marca en la base es propia de la dinastía Jia Qing. No obstante, Phineas señala la importancia de la calidad de la firma y la consistencia del dibujo para confirmar su autenticidad. En este tazón encuentra una fluidez lírica, un equilibrio en las formas y la paleta que coinciden con las mejores piezas de la época. Las preguntas clave llegan a la mesa. ¿Es el tazón realmente de la dinastía Jia Qing? ¿Está en estado original o presenta modificaciones? La evaluación descubre que fue fabricado en ese periodo y que su conservación es sorprendente, aunque presenta algunos puntos que indican restauraciones antiguas bien ejecutadas. Phineas estima que el tazón tiene un valor aproximado de $3,000, teniendo en cuenta su rareza, calidad y demanda internacional por piezas auténticas de porcelana china. Rick, con esto en mano, inicia la negociación con la propietaria, buscando un precio justo que también le permita cubrir gastos y obtener ganancias. Aunque inicialmente la propietaria pide algo más, Rick le ofrece $3,800, una cifra que logra convencer tras escuchar las condiciones del mercado y valorar el esfuerzo de mantenimiento que implica la pieza. Este encuentro es mucho más que una simple venta. Es la conexión viva con un pasado rico y milenario, el entendimiento de una cultura que ha influido profundamente en la historia mundial. Ahora pone un tazón de porcelana en el medio de Las Vegas, listo para continuar su viaje. Para los espectadores y amantes del arte, esta historia es una ventana al tiempo, una lección sobre la importancia de la autenticidad y la consideración cultural para valorar las piezas con respeto y justicia. Así, el tazón chino no es solo porcelana, sino un testimonio de la historia, una obra que en las manos adecuadas podrá seguir maravillando a generaciones y perpetuando el legado de una dinastía que sigue viva en cada pincelada. La figura de cerámica de Colima. En Pawn Stars, cada objeto que cruza sus puertas no es solo un trozo de material, sino un relato, un testimonio que conecta modernidad y antigüedad. Hoy la escena se ilumina con una olla de barro antigua, una figura de cerámica de Colima, México, cuyo dueño, Catherine, llega cargada de historias y con una mezcla de respeto y misterio. Desde que Catherine adquirió la pieza en una tienda de antigüedades, ha sentido una presencia extraña, fenómenos insólitos en su hogar que la llevaron a tomar una decisión: venderla. Suceden cosas, objetos caen inexplicablemente, ruidos extraños. No sé qué pasa, pero creo que es hora de que alguien más cuide esta pieza, confiesa con una mezcla de inquietud y esperanza. Rick y Cory examinan la cerámica, impresionados por su estado, el brillo de sus colores y la tradición que representa. La cultura de Colima es fascinante, dice Rick. Estos animales en barro eran mucho más que decoraciones. Los antiguos creían que eran compañeros espirituales, guías para el alma tras la muerte. En la cosmología prehispánica, el agua y los animales eran sagrados, y esta pequeña escultura representa ese vínculo
profundo. Para valorar la pieza con rigor, llaman al arqueólogo y experto en arte precolombino Phineas, quien llega con pasión y conocimiento intacto. Phineas explica cómo la cerámica de Colima es famosa por su duración y la calidad de la manufactura, y cómo estas figuras se usaban en ceremonias y entierro. El análisis con lupa revela detalles minuciosos, las líneas de quemado, la textura, el desgaste natural que habla de siglos ocultos bajo la tierra. También detecta una cuidadosa restauración que mantiene la figura íntegra, lo cual añade valor, pero también indica que no escapó a los rigores del tiempo. Phineas confirma que la pieza es auténtica y data de entre 300 a.C. y 300 después de Cristo, un rango que la hace verdaderamente especial y afortunada en términos de conservación y rareza. Señala también que estas figuras normalmente acompañaban a personas de alto estatus y que no eran objetos comunes. En cuanto a valor, Phineas estima un rango aproximado de $8,000, dada la rareza, la historia y el alto nivel artístico del trabajo, además del interés de coleccionistas y museos por este tipo de pieza. Catherine acepta la evaluación con satisfacción, pero espera negociar para conseguir una oferta que le permita pasar la página y dejar que esta pieza continúe su camino histórico en manos que la valoren. La negociación avanza con respeto, pero también con realismo. Rick reconoce el valor, pero debe cuidar los márgenes de su negocio. Luego de un intercambio cuidadoso y profesional, acuerdan un precio de aproximadamente $4,000, cifra que refleja equilibrio entre inversión y mercado. Este caso no es solo sobre barro o antigüedad, es una ventana al pasado que conecta a culturas milenarias, creencias que aún conmueven y objetos que mantienen el alma de sus pueblos vivo. Pawn Stars, una vez más, se convierte en el espacio donde la historia palpita y se negocia con conocimiento, pasiones y respeto. La figura de Colima seguirá contando su misterio y belleza, ahora en una nueva historia que se escribe entre mano. El reloj de sol antiguo en el fascinante mundo de Pawn Stars, donde cada objeto cuenta una historia única. Hoy la tienda recibe una pieza que no solo es un artefacto, sino un legado familiar, un antiguo reloj de sol que perteneció al padre del propietario durante la Segunda Guerra Mundial. Este reloj no es solo un instrumento para medir el tiempo, es un testimonio de la historia, la precisión y la conexión entre generaciones. El propietario, un hombre llamado Frank, entra a la tienda con una mezcla de nostalgia y orgullo. Este reloj de sol fue de mi padre, dice, su voz cargada de emoción. Él lo usó durante la guerra y siempre me habló de su importancia. Quiero asegurarme de que se valore adecuadamente y que alguien más lo aprecie. Rick, siempre intrigado por la historia detrás de los objetos, escucha atentamente mientras Frank describe cómo su padre utilizaba el reloj de sol en sus viajes. Era un hombre de ciencia y siempre confiaba en la precisión de este reloj. Me enseñó a usarlo y a entender cómo funciona, explica Frank. Es un recuerdo muy especial para mí. Sin embargo, Rick sabe que la autenticidad y el valor son cruciales. Para asegurarse de que el reloj de sol es genuino, llama a un experto en relojería y antigüedades, el Dr. Harold, un reconocido especialista en instrumentos de medición antiguo. Cuando el Dr. Harold llega, la emoción en la tienda es palpable. El reloj de sol no solo representa un objeto de colección, sino que también evoca recuerdos de una época tumultuosa en la historia. El Dr. Harold examina el reloj de sol con atención, observando los detalles de su construcción y los materiales utilizado. Este es un reloj de sol de Nuremberg, conocido por su calidad y precisión, dice el Dr. Harold, mientras examina la base y el gnomon. Los relojes de sol de esta época eran muy valorados, especialmente por su capacidad para medir el tiempo de manera precisa, incluso en condiciones difíciles. Mientras el Dr. Harold evalúa la pieza, habla sobre la importancia de los relojes de sol en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los relojes de sol eran herramientas esenciales para los soldados, especialmente en el campo, donde la tecnología moderna no siempre estaba disponible. Este reloj no solo es un instrumento, sino un símbolo de la resiliencia y la adaptabilidad de aquellos tiempos. Después de un análisis exhaustivo, el Dr. Harold concluye que el reloj de sol es auténtico y que, debido a su rareza y conexión con la historia, podría valer entre $3,000 y $7,000 en el mercado actual. Frank, emocionado por la valoración, había esperado obtener un precio justo, pero también se siente un poco abrumado por la posibilidad de vender un objeto tan significativo. La negociación comienza con Frank pidiendo $5,000, un toros, un $100,000.
precio que considera justo por la pieza y su historia familiar. Rick, consciente de que el mercado de antigüedades puede ser volátil, ofrece $3.500, un precio que considera razonable. La conversación se convierte en un intercambio de cifras, donde ambos intentan encontrar un punto medio que refleje el valor del reloj de sol. Después de varias rondas de negociación, Rick finalmente ofrece $4.200, un precio que Frank acepta con entusiasmo. Ambos se sienten satisfechos con el trato. Frank se despide de una pieza significativa de su historia familiar, mientras que Rick se siente emocionado por haber adquirido un objeto que seguramente atraerá a coleccionistas y amantes de la historia. Este caso no solo resalta la importancia de la autenticidad en el coleccionismo, sino que también celebra el legado de aquellos que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial y la historia que cada objeto puede contar. El reloj de sol antiguo se convierte en un símbolo de la precisión y la dedicación de una generación que enfrentó desafíos inimaginables. Al final del día, Rick reflexiona sobre cómo cada objeto en su tienda tiene el poder de conectar a las personas con sus recuerdos y pasiones, y cómo la historia, en particular, tiene la capacidad de unir a las generaciones a través de sus relatos y enseñanzas. El reloj de sol antiguo no es solo un instrumento de medición, es un recordatorio de la resiliencia y la adaptabilidad de aquellos que vivieron en tiempos de guerra. Mientras Rick coloca el reloj de sol en una vitrina especial, se siente satisfecho al saber que ha adquirido una pieza que no solo es valiosa, sino que también cuenta una historia profunda. Este objeto, ahora parte de su colección, servirá como un puente entre el pasado y el presente, recordando a todos la importancia de la historia y el legado que cada generación deja atrás. La tienda de Pawn Stars sigue siendo un lugar donde las historias cobran vida, y cada transacción es una oportunidad para aprender y apreciar el pasado. A medida que el día llega a su fin, Rick se siente inspirado por la conexión que ha establecido con el reloj de sol y la historia que representa. Sabe que, aunque el negocio de las antigüedades puede ser desafiante, cada objeto que entra en su tienda tiene el potencial de contar una historia que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo a las personas a través de su amor compartido por la historia y la cultura. Mientras Rick se prepara para cerrar la tienda, reflexiona sobre las diversas piezas que han pasado por sus manos y cómo cada una de ellas ha dejado una huella en su vida. Desde el anillo escarabajo egipcio hasta la hoja de la Biblia de Gutenberg, cada objeto ha traído consigo un legado que merece ser contado y preservado. En su mente, Rick repasa las historias de los propietarios que han entrado en su tienda, cada uno con su propia conexión emocional a los objetos que traen. Se da cuenta de que, más allá de las transacciones comerciales, lo que realmente importa es la conexión humana que se establece a través de estas piezas. Cada objeto es un recordatorio de la historia compartida de la humanidad, un vínculo que une a las personas a través del... Con una sonrisa, Rick se despide de su cierra la sintiéndose satisfecho por otro día lleno de historias y sabe que mañana traerá nuevas oportunidades y nuevos objetos, cada uno con su propia narrativa esperando ser revelada. Así, en el mundo de Pawn Stars, la aventura del coleccionismo continúa, y cada día es una nueva oportunidad para explorar el pasado, aprender de él y compartirlo con el mundo. La historia nunca se detiene, y en cada rincón de la tienda hay un eco de las vidas que han pasado, las historias que han sido contadas y las que aún están por venir. Era un día soleado en Las Vegas, y la tienda Gold and Silver Pawn Shop estaba llena de vida. Los clientes entraban y salían, cada uno con su propia historia y su propio tesoro, pero nada podía preparar a Rick Harrison para lo que estaba a punto de suceder. Un joven entró con una actitud decidida, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. En sus manos sostenía un objeto que parecía sacado de un museo, un Hudson Bay Gorget, una pieza de joyería que databa de los años 1700. «Esto vale $100.000», proclamó el joven, con una mezcla de orgullo y desesperación. Rick, con su mirada experta, no pudo evitar levantar una ceja. «¿Y qué sabes sobre esto?», preguntó, mientras examinaba la pieza con una lupa. El joven, visiblemente nervioso, comenzó a balbucear sobre cómo su padre lo había adquirido en una subasta, incluso mencionando que había hipotecado su casa para comprarlo. «Eso es un gran riesgo», exclamó Rick mientras se preguntaba si el joven realmente sabía lo que tenía entre manos. A medida que la conversación avanzaba, Rick comenzó a desmantelar la historia del joven. «Mira, esto no es del 1700. El material es una aleación de níquel, zinc y cobre, y el zinc no se aisló hasta el 1800. Así que, amigo, estamos hablando de un objeto mucho más moderno». La tensión en la sala aumentaba,
y el joven, visiblemente frustrado, insistía en que su pieza era invaluable. ¿De qué demonios hablas?, preguntó Rick mientras intentaba mantener la calma. He visto estas cosas en subasta y generalmente se venden por unos $1,500. Te puedo ofrecer $1,000. El joven, indignado, se sintió menospreciado. No sé qué estás fumando, hombre, pero eso no va a funcionar. Me llevo mi objeto y me voy. Con una mezcla de decepción y rabia, salió de la tienda, dejando a Rick reflexionando sobre la naturaleza de la avaricia y la ilusión del valor. A veces, la gente no entiende que el valor real no siempre está en la historia que cuentan, sino en la autenticidad del objeto, murmuró Rick mientras se preparaba para el siguiente cliente. El anillo escarabajo egipcio. Una gran historia en Pawn Stars. Las puertas de la historia se abren cada día con la llegada de objetos que son mucho más que piezas. Son fragmentos vivos del pasado, ecos de civilizaciones, testimonios de culturas que moldearon el mundo como lo conocemos. Hoy, un objeto pequeño pero cargado de significado atraviesa el umbral, y con él viene una historia profunda, personal y 3.500 años en la fabricación. Hillary entra a la tienda con un anillo en la mano, una delicada joya que ha sido regalo de su padre un par de años antes de su muerte. Esta joya no es una simple pieza de adorno, sino un escarabajo egipcio, un símbolo que en el antiguo Egipto representaba la regeneración, la protección y el poder de la eternidad, un amuleto por excelencia, venerado como el insecto sagrado que empuja el sol y da vida. Desde el principio, Hillary explica el valor sentimental del anillo, pero también su deseo de que el objeto encuentre quien lo aprecie realmente, no solo por su belleza, sino por la rica historia que contiene. Quiero que vaya a alguien que entienda lo que representa, dice con convicción. Rick, con su mezcla de encanto y buen humor, rompe el hielo preguntando si su padre fue un Indiana Jones, aunque rápidamente aclara que eso no es necesario para poseer una pieza del antiguo Egipto. Explica con conocimiento que los escarabajos eran omnipresentes, asimilados a símbolos de la cruz cristiana en función protectora, y que podían variar desde un simple talismán hasta un excepcional adorno regio. El análisis rápido del anillo demuestra que se trata de un escarabajo tallado, con el barniz azul o verde característico, pero el gran interrogante es la antigüedad. ¿Es realmente un artefacto de la dinastía 18, aproximadamente 1500 a.C., o es una pieza más reciente? Sin la presencia in situ del experto, Rick busca a quien mejor puede contestar esas dudas. Phineas, un profesor especializado en arte y cultura egipcia. Phineas explica con pasión la importancia del escarabajo en la cosmovisión egipcia. No solo inicios. Habla de cómo el escarabajo pelotero es símbolo de la eterna renovación, una criatura que representa la continuidad de la vida y la muerte. Nos narra que estos amuletos se colocaban en joyería, en las momias, en lugares sagrados, convirtiéndose en protección espiritual frente al destino y recordándonos la maravilla de la naturaleza imitada por el hombre. Pero Phineas también pone los pies en la tierra. El trabajo en el oro que hace de montura está más próximo a un estilo de principios del siglo XX, época donde la egiptología y las exhibiciones como la de Tutankamón impulsaron la producción masiva de souvenirs con aire antiguo para coleccionistas e interesados. Phineas utiliza una lupa para señalar detalles casi invisibles. El fino trabajo de cuerda en oro, típico de los artesanos de la bella época que acompañó la fiebre arqueológica en Europa y Estados Unidos. Este detalle sugiere, sin duda, que aunque la piedra sea antigua, la joya es una combinación de eras, lo que afecta mucho el valor en el mercado. Llegados a la valoración, Phineas es claro y honesto. Un escarabajo de piedra auténtico se vende hoy entre $250 y $300, y el oro de la montura contribuye con unos $200 adicionales. En total, estima que un valor justo ronda entre $450 y $500. Al oír esto, Hillary, que tenía expectativas cercanas a $15,000, experimenta una mezcla de sorpresa y realidad. Rick, con su habitual franqueza, formula una oferta final de $360, que si bien está lejos de la cifra soñada, refleja el equilibrio entre valor sentimental y precio objetivo. Tras una pequeña negociación, aceptan los $360 y cierran el trato. Para Hillary es una mezcla de satisfacción y aceptación, y para Rick es otra jornada donde la pasión por la historia se encuentra con la razón comercial. Este caso es mucho más que un simple negocio de empeño. Es el relato vivo de cómo las piezas materiales llevan fecundas historias culturales, cómo las eras se intersectan en un solo objeto, y cómo el arte, la arqueología y el coleccionismo convergen en un juego de belleza, verdad y valor. Rick concluye reflexionando en voz alta. Este pequeño anillo encapsula milenios de misterio y mito,
y hoy se une al presente con su nuevo dueño, listo para seguir contando su historia. Así, una joya antigua, envuelta en símbolos de poder y vida eterna, nos recuerda que en Pawn Stars nunca se sabe qué se oculta detrás de una simple pieza y que cada objeto es una aventura esperando ser descubierta. La carta firmada por Napoleón. Imagínate lo siguiente, entras a una tienda de empeños en busca de algo curioso y de repente aparece un hombre con una carta antigua en la mano con la cita histórica más interesante que podrías imaginar. Una carta firmada por Napoleón Bonaparte, uno de los líderes militares y emperadores más icónicos de la historia. La simple idea te hace estremecer. ¿Qué tan extraordinario sería tener en tus manos un pedazo auténtico de la historia europea? El hombre, con una mezcla de orgullo y esperanza, cuenta la historia de cómo adquirió la carta en línea, mencionando que su esposa le había dicho que tenía un complejo de Napoleón, y bromeaba al decir que ahora podrían mostrar por qué. No sabe exactamente qué dice la carta, pues está escrita en francés antiguo, un idioma que el vendedor no domina, y confiesa, "I don't parler, no lo hablo". El tasador del programa, Corey, observa con atención el documento cubierto por un hermoso sello oficial que supuestamente data de hace más de 2 siglos. Por un pedazo de historia como este, $10,000 no es caro, dice el vendedor. Pero Corey, siempre con la cabeza fría, no se deja impresionar. El precio es demasiado alto para algo sin la autenticidad garantizada. Después de todo, la historia está llena de falsificaciones y el dinero real solo viene con una confirmación oficial y experta. Tras una revisión inicial, Corey le dice que pensaba que $10,000 era mucho y que una oferta más razonable sería cerca de 1,500. El vendedor queda un poco decepcionado, pero sabe que la negociación es un arte y propone 5,000. Corey sigue firme, bajando la oferta. Se hacen pequeñas concesiones, pero la brecha entre lo que espera el vendedor y lo que el tasador ofrece sigue abierta. Rick, el dueño del local, también interviene. Le aconseja encarecidamente al vendedor que lleve la carta a un experto. Sin la confirmación adecuada, valorar una pieza histórica es arriesgado. Nadie quiere comprar un documento falso por miles de dólares, advierte Rick. El vendedor acepta a regañadientes llevar la carta a un profesor de historia en la Universidad de Nevada, Las Vegas, un especialista en Napoleón y la Revolución Francesa. Al entrar al despacho de Gregory Brown, el experto, la atmósfera cambia a una mezcla de respeto y curiosidad académica. El profesor comienza a leer la carta, datándola con precisión al 12 de Frimaire, año 14 según el calendario revolucionario, justo el día de la batalla de Austerlitz, una de las victorias más significativas de Napoleón. El profesor detalla la estrategia militar, el contexto histórico y la importancia de este documento como una proclamación a sus soldados. Parecería una joya científica para cualquier historiador, pero hay un giro inesperado. El documento no es un manuscrito original, más bien es una réplica, un ejemplar impreso o realizado después en un museo militar cerca de París. No posee las marcas de tinta manuscrita, las manchas, ni la decoloración que un documento auténtico de 2 siglos debería mostrar. Esto representa un golpe duro para el vendedor. Ni siquiera los trazos de tinta o las señales de envejecimiento físico están presentes. No hay grietas en la tinta, ni evidencia de escritura hecha a mano. Solo una impresión perfecta e impecable que parece demasiado nueva para tener 2 siglos. Con la honestidad académica que lo caracteriza, el profesor le explica al cliente que tal pieza carece de verdadero valor histórico y monetario, a pesar de lo impresionante que pueda parecer a simple vista. No vale mucho dinero como artefacto histórico, concluye, mientras el vendedor baja la mirada. De vuelta en la tienda, Rick recibe la noticia. Corey, como quien dice, acabamos de tirar $2,000 a la basura, comenta con un dejo de humor negro. Él, acostumbrado a la montaña rusa de emociones entre compradores y vendedores, se muestra comprensivo y optimista. Estas cosas pasan. Steven Spielberg nunca filmó su primera película en su casa. Sin embargo, la frustración y la decepción del vendedor son palpables. Él había creído hasta último momento que estaba sosteniendo un pedazo único de historia que podría cambiar su vida, pero ahora ve cómo la realidad golpea duro. Su oferta inicial de $10,000 se esfumó en humo, y la carta pasa a ser un recuerdo curioso más que una inversión. Por si fuera poco, la mala suerte parece no abandonarlo. Al mismo tiempo, también lidia con una lesión en el pie, justo cuando necesita la carta para superar las dificultades económicas. Todo parece conspirar para hacer que este día sea memorable, pero por todas las razones equivocadas. Rick, con la sabiduría del veterano, le da un consejo vital. Nunca pagues por una pieza histórica sin verificarla con expertos primero. El certificado de autenticidad, COA,
vale tanto como la fama y la confiabilidad del emisor. Recuerda haber visto certificados falsos que parecían tan reales como un retrato de Mona Lisa sonriente. Este caso es una historia de contraste. La esperanza, el sueño y el amor por la historia chocan brutalmente con la fría realidad de un mundo donde la falsificación y el engaño están a la orden del día. La carta de Napoleón, en lugar de ser la llave a una nueva fortuna, se convierte en un símbolo del delicado equilibrio entre el valor sentimental y el valor verdadero, pero también es una lección para todos nosotros. En este mundo fascinante, lleno de leyendas, autógrafos y reliquias, el conocimiento y la paciencia son nuestros mejores aliados. El coleccionismo no es solo obtener el objeto deseado, es entender su historia, su autenticidad y su verdadero valor. Y sí, puede doler cuando descubres que lo que creías un tesoro es solo papel ordinario, pero recuerda, como dice Rick, no risk, no reward. Sin riesgo, no hay recompensa. La próxima vez que veas una joya histórica, no te dejes llevar solo por la emoción. Haz que los expertos la examinen a fondo, para que tu historia no termine como esta, con lágrimas sobre una carta que podría haber cambiado una vida, pero que solo cambió una página en la historia de un día muy complicado. La moneda antigua. En el vibrante y a menudo impredecible mundo de Pawn Stars, cada objeto que entra en la tienda es una ventana a un pasado fascinante. Hoy, un cliente llega con una moneda antigua que promete no solo un valor monetario, sino también una rica historia que se remonta a tiempos de imperios y conquista. Esta moneda, un decadrachm de Siracusa, es un testimonio tangible de la grandeza de la civilización griega. El propietario, un entusiasta de la numismática llamado David, entra con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabe que lo que tiene en sus manos es especial, pero también entiende que el mundo de las monedas antiguas puede ser complicado. Esta moneda es de Siracusa, de alrededor del 400 a.C., explica, su voz llena de emoción. Es una de las monedas más bellas que se han acuñado y tiene una historia increíble detrás. Rick, siempre intrigado por la historia detrás de los objetos, escucha atentamente mientras David describe cómo adquirió la moneda en una subasta de antigüedades. La moneda, con su diseño intrincado y su peso sólido, es un ejemplo impresionante de la habilidad de los antiguos artesanos griegos. En una cara muestra la imagen de la diosa Atenea, mientras que en la otra, un caballo alado, símbolo de la ciudad de Siracusa. Sin embargo, Rick sabe que la autenticidad es clave. Para asegurarse de que la moneda es genuina, llama a un experto en numismática, el Dr. James, un reconocido especialista en monedas antiguas. Cuando el Dr. James llega, la emoción en la tienda es palpable. La moneda no solo representa un objeto de colección, sino que también evoca recuerdos de una época dorada en la historia. El Dr. James examina la moneda con atención, utilizando una lupa para observar los detalles de la acuñación. Comienza a explicar que el decadrachm de Siracusa es una de las monedas más grandes y pesadas de la antigüedad, y que su valor no solo radica en su peso en metal precioso, sino también en su rareza y en la historia que representa. Estas monedas eran utilizadas por los ciudadanos de Siracusa para comerciar, pero también eran un símbolo de estatus y poder, dice el Dr. James. Mientras el Dr. James evalúa la pieza, habla sobre el legado de Siracusa y su importancia en la historia griega. La ciudad fue un centro de comercio y cultura, y su influencia se extendió por todo el Mediterráneo. La moneda, por lo tanto, no es solo un objeto, es un pedazo de historia que representa una era de esplendor y creatividad. Después de un análisis exhaustivo, el Dr. James concluye que la moneda es auténtica y que, debido a su rareza y conexión con la historia, podría valer entre $20,000 y $25,000 en el mercado actual. David, emocionado por la valoración, había esperado obtener un precio más bajo, dado el estado de conservación de la moneda. La negociación comienza con David pidiendo $22,000, una cifra que considera justa por la pieza. Rick, consciente de que el mercado de monedas antiguas puede ser volátil, ofrece $15,000, un precio que considera razonable. La conversación se convierte en un intercambio de cifras, donde ambos intentan encontrar un punto medio que refleje el valor de la moneda. Después de varias rondas de negociación, Rick finalmente ofrece $18,000, un precio que David acepta con entusiasmo. Ambos se sienten satisfechos con el trato. David se despide de una pieza significativa de su colección, mientras que Rick se siente emocionado por haber adquirido un objeto que seguramente atraerá a coleccionistas y amantes de la historia. Este caso no solo resalta la importancia de la autenticidad en el coleccionismo, sino que también celebra el legado de la civilización griega y su influencia en el mundo moderno. La moneda antigua se convierte en un símbolo de la riqueza
cultural y la historia que ha dado forma a nuestra sociedad. Al final del día, Rick reflexiona sobre cómo cada objeto en su tienda tiene el poder de conectar a las personas con sus recuerdos y pasiones, y cómo la historia, en particular, tiene la capacidad de unir a las generaciones a través de sus relatos y enseñanzas. La moneda de Siracusa no es solo un objeto de valor, es un recordatorio de la grandeza de una civilización que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. La hoja de la Biblia de Gutenberg. En el vibrante mundo de Pawn Stars, donde cada objeto cuenta una historia, hoy nos encontramos ante una de las piezas más significativas de la historia de la humanidad, una hoja de la Biblia de Gutenberg. Este no es solo un fragmento de papel, es un testimonio del ingenio humano, un símbolo de la revolución del conocimiento y un puente entre el pasado y el presente. Adam, el propietario, entra a la tienda con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabe que lo que tiene en sus manos es extraordinario. La Biblia de Gutenberg, impresa en el siglo XV, es considerada la primera obra importante producida utilizando tipos móviles, un invento que transformó la forma en que se difundía la información y el conocimiento. Adam explica que adquirió esta hoja de un comerciante de libros antiguos y que ha estado en su posesión desde entonces. Rick, siempre intrigado por la historia detrás de los objetos, escucha atentamente mientras Adam describe cómo la hoja fue parte de un esfuerzo por democratizar el acceso a la literatura y la educación. La imprenta de Gutenberg no solo permitió la producción masiva de libros, sino que también sentó las bases para la Reforma Protestante y el Renacimiento, cambiando el curso de la historia. Sin embargo, Rick sabe que la autenticidad es clave. La hoja debe ser examinada por un experto, y así llama a Rebecca, una especialista en libros raros. Cuando ella llega, la emoción en la tienda es palpable. La Biblia de Gutenberg es un ícono, y tener una hoja de ella es como tener un pedazo de la historia. Rebecca la hoja cuidado, sosteniéndola con reverencia. Comienza a explicar que la Biblia de Gutenberg fue impresa entre 1452 y 1455, y que se estima que solo quedan alrededor de 48 copias completas en el mundo. La hoja que Adam presenta es un fragmento de un texto que ha sobrevivido a siglos de historia, guerras y cambios culturales. Mientras Rebecca examina la hoja, habla sobre la técnica de impresión utilizada por Gutenberg. La invención de tipos móviles permitió que las letras fueran reutilizables, lo que revolucionó la producción de libros. Antes de esto, los libros eran copiados a mano, un proceso laborioso y costoso que limitaba el acceso al conocimiento. La imprenta de Gutenberg cambió todo eso, permitiendo que las ideas se difundieran rápidamente y que la educación se volviera más accesible. Rebecca también menciona que la hoja está impresa en papel de alta calidad, hecho de trapo, lo que era común en la época. La tinta utilizada es de un tipo especial que ha resistido la prueba del tiempo y la calidad de la impresión es excepcional. Sin embargo, también señala que la hoja tiene un valor de mercado que puede ser complicado de determinar, ya que depende de la demanda y la autenticidad. Rick, emocionado por la posibilidad de adquirir una pieza tan histórica, pregunta a Rebecca cuánto podría valer. Ella estima que, dado el estado y la autenticidad de la hoja, podría valer alrededor de $80,000 en el mercado actual. La cifra deja a Adam un poco aturdido, ya que había esperado obtener un precio mucho más bajo. Con esta nueva información, Rick y Adam comienzan a negociar. Adam inicialmente pide $65,000, una cifra que refleja su aprecio por la pieza y su deseo de obtener un buen retorno de su inversión. Rick, consciente de que el mercado de libros raros puede ser volátil, ofrece $40,000, un precio que considera justo dado el riesgo que implica. La negociación se convierte en un juego de estrategia, donde ambos intentan encontrar un punto medio. Adam, que sabe que tiene una pieza valiosa, se muestra reacio a aceptar una oferta tan baja. Después de un intercambio de cifras, Rick finalmente ofrece $47,000, un precio que Adam considera razonable y que refleja el valor histórico de la hoja. Con un apretón de manos, el trato se cierra. Adam se siente satisfecho de haber vendido una pieza tan significativa, mientras que Rick está emocionado por haber adquirido un fragmento de historia que seguramente atraerá a coleccionistas y amantes de los libros. Este caso no solo destaca la importancia de la autenticidad y la verificación en el mundo del coleccionismo, sino que también nos recuerda el poder de la imprenta y cómo ha moldeado nuestra sociedad. La hoja de la Biblia de Gutenberg es un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la democratización de la información, y su historia continúa viva en cada página que se imprime hoy en día. Al final del día, Rick reflexiona sobre la importancia de preservar la historia y cómo
Cada objeto en su tienda tiene el potencial de contar una historia que trasciende el tiempo. La hoja de la Biblia de Gutenberg no es solo un fragmento de papel, es un recordatorio de la lucha por el conocimiento y la educación, un legado que ha influido en generaciones y que sigue resonando en la actualidad. El halcón momificado. El fascinante mundo de Pawn y Stars, donde cada objeto cuenta una historia única, hoy nos encontramos ante una pieza que evoca el misterio y la grandeza del antiguo Egipto, un halcón momificado. Este no es solo un objeto de curiosidad, es un símbolo de poder, espiritualidad y la conexión entre el mundo terrenal y el más allá. El propietario, un coleccionista apasionado llamado Michael, entra a la tienda con una mezcla de orgullo y reverencia. Este halcón es un auténtico artefacto egipcio, dice, su voz llena de emoción. Lo adquirí en una subasta de antigüedades y he estado cuidándolo como un tesoro, pero creo que es hora de que alguien más lo aprecie. Rick, siempre intrigado por la historia detrás de los objetos, escucha atentamente mientras Michael describe cómo el halcón fue utilizado en rituales antiguos. En la cultura egipcia, el halcón era considerado un símbolo de Oru, el dios del cielo y la guerra. Era visto como un protector y un guía espiritual, explica Michael. Los antiguos egipcios creían que los halcones llevaban las almas de los muertos al más allá. Rick, con su conocimiento sobre la historia egipcia, se siente atraído por la pieza. Sabe que un halcón momificado puede tener un valor significativo, pero también entiende que la autenticidad es clave. Para asegurarse de que el halcón es genuino, llama a un experto en egiptología, la doctora Sara, una reconocida arqueóloga y especialista en artefactos antiguos. Cuando la doctora Sara llega, la emoción en la tienda es palpable. El halcón no solo representa un objeto de colección, sino que también evoca recuerdos de una civilización que ha fascinado al mundo durante milenios. La doctora Sara examina el halcón con atención, observando los detalles de la momificación y la calidad de la preservación. Este halcón es impresionante, dice la doctora Sara, mientras examina la pieza. La momificación era un proceso sagrado en el antiguo Egipto y los halcones eran especialmente valorados. Este ejemplar parece haber sido preparado con gran cuidado, lo que indica que pertenecía a alguien de alto estatus. Mientras la doctora Sara evalúa la pieza, habla sobre el significado del halcón en la cultura egipcia. Horus era uno de los dioses más importantes del panteón egipcio. Se le representaba a menudo como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón. La momificación de un halcón era un acto de devoción, y estos animales eran enterrados con ceremonias elaboradas para asegurar su lugar en el más allá. Después de un análisis exhaustivo, la doctora Sara concluye que el halcón es auténtico y que, debido a su rareza y conexión con la historia, podría haber un punto medio que refleje el valor del halcón. Después de varias rondas de negociación, Rick finalmente ofrece $15,000, un precio que Michael acepta con entusiasmo. Ambos se sienten satisfechos con el trato. Michael se despide de una pieza significativa de su colección, mientras que Rick se siente emocionado por haber adquirido un objeto que seguramente atraerá a coleccionistas y amantes de la historia. Este caso no solo resalta la importancia de la autenticidad en el coleccionismo, sino que también celebra el legado del antiguo Egipto y su influencia en la cultura moderna. El halcón momificado se convierte en un símbolo de la espiritualidad y el poder que definieron una civilización que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Al final del día, Rick reflexiona sobre cómo cada objeto en 1977, su tienda tiene el poder de conectar a las personas con sus recuerdos y pasiones, y cómo la historia, en particular, tiene la capacidad de unir a las generaciones a través de sus relatos y enseñanzas. El halcón momificado no es solo un objeto de valor, es un recordatorio de la rica herencia cultural del antiguo Egipto y de las creencias que guiaron a sus habitantes en la vida y en la muerte. Mientras Rick coloca el halcón en una vitrina especial, se siente satisfecho al saber que ha adquirido una pieza que no solo es valiosa, sino que también cuenta una historia profunda. La momificación del halcón representa la devoción de una civilización que veneraba a sus dioses y creía en la vida después de la muerte. Este objeto, ahora parte de su colección, servirá como un puente entre el pasado y el presente, recordando a todos la importancia de la historia y el legado que cada generación deja atrás. En la tienda, los clientes y visitantes se sienten atraídos por la historia del halcón, y Rick se convierte en un narrador, compartiendo detalles sobre su significado y la fascinante cultura egipcia. Cada vez que alguien se detiene a admirar la pieza,
Rick siente que ha hecho más que solo una transacción. Ha contribuido a la preservación de la historia y ha fomentado un interés renovado en el pasado. Este caso también resalta la responsabilidad que tienen los coleccionistas y comerciantes de antigüedades de cuidar y respetar los objetos que adquieren. La historia detrás de cada pieza es tan valiosa como el objeto en sí, y es fundamental que se cuente y se comparta con las futuras generaciones. A medida que el día llega a su fin, Rick se siente inspirado por la conexión que ha establecido con el halcón momificado y la historia que representa. Sabe que, aunque el negocio de las antigüedades puede ser desafiante, cada objeto que entra en su tienda tiene el potencial de contar una historia que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo a las personas a través de su amor compartido por la historia y la cultura.